¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Les digo análisis de procesos electorales, es decir, cuáles son los temas que nosotros vamos a estar viendo en los distintos procesos electorales. El siguiente año vamos a tener una elección. El proceso electoral no inicia el siguiente año, es decir, el proceso electoral va a arrancar en septiembre. Entonces vamos a tener el proceso electoral 2026-2027. La jornada electoral se realizará sí en el 2027, pero el proceso electoral va a arrancar desde septiembre del año pasado. Entonces, esto es el primer punto que vamos a ver. Tomé los datos de la elección 2024, es decir, una elección concurrente tanto de poderes legislativos federales, es decir, se eligió diputados, senadores y también se eligió el poder ejecutivo federal, pero también fue concurrente con distintas elecciones locales y ahorita vamos a ir tocando este tema. ¿Por qué? Y también para qué nos sirve esto, para ver qué pasa cuando concurren esas elecciones con este Sistema Nacional de Elecciones. Es decir, el INE va a estar trabajando, los soples van a estar trabajando, hay materia que le corresponde al INE, hay materia que le corresponde a los soples. Entonces vamos a analizar este tema de cómo se van dando las elecciones cuando concurren estos distintos cargos a elegir. ¿Qué pasó ese año? Tuvimos un total de 20.708 cargos a elegir. Aquí, primera distinción, yo voy a tener cargos federales, es decir, una presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. Si se dan cuenta, en cuanto al número de cargos, era menor a lo local. Evidentemente, cuando tienes distintos poderes locales que van a elección, va a ser mayor el número. ¿Qué complejidad tendría la elección del 2027 con estos números? Estas elecciones solamente fueron tanto a legislativos como ejecutivos. Si yo meto el número ya grande de elección federal que va a ser diputados y aparte meto lo local, ya es un gran número de cargos. Y si aparte meto la elección judicial, sería una elección de una dimensión que nunca hemos tenido y también chocarían algunas reglas o distintos tiempos que harían muy complicado el actuar de las autoridades electorales. Y hablo de las autoridades porque esto implicaría tanto al INE como a los OPLES. Entonces, aquí les pongo la liga de dónde estoy tomando estos datos. Es la numeralia que saque el INE respecto al proceso electoral. En ese caso fue el 2023-2024. Es importante que consulten estos datos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros queremos es saber cuál era el presupuesto, cuántas casillas hubo, cuántas personas capacitadas, y ahí están todos esos datos o cuántos spots se tenían. Todos los datos los van a tener oficiales por parte de esa autoridad electoral. ¿Qué pasa? Hay algunos datos que están aquí a nivel nacional, otros datos lo tendrán los soples. Entonces, sí es importante que tengan claridad en que van a estar concurriendo también el actuar de las autoridades. ¿Qué pasa? Les digo, inicio del proceso electoral. ¿Qué pasó en las elecciones 2024? El proceso electoral se inicia en septiembre del año previo a la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, ese es todo el periodo que yo voy a estar hablando del proceso electoral. Ahí van a pasar distintos temas, por ejemplo, precampañas, van a pasar campañas, van a pasar debates, va a pasar la jornada, va a pasar fiscalización. Todo eso está dentro de ese proceso electoral. ¿Cuándo es el arranque? El arranque es en septiembre. Y aquí inicia la etapa de preparación. ¿Qué es de lo primero que vamos a ver? Aquí no lo puse, pero lo primero que vamos a ver en la autoridad electoral es cuando aprueban su calendario, es decir, los temas y los tiempos que la autoridad electoral tiene que ir cumpliendo para poder desarrollar de buena manera ese proceso electoral. Entonces, ahí se los voy a mandar a la liga para que conozcan cómo es el acuerdo, para que vean cómo el INE coloca los temas y cómo están desde septiembre hasta la conclusión de este
proceso electoral. ¿Qué tema es importante hacer una distinción? ¿Qué va a pasar en el 2027? El financiamiento va a ser, sí, yo tengo un financiamiento ordinario, pero también voy a tener un financiamiento para llamar al voto, para yo participar en ese proceso electoral. Entonces, aquí dice que esto es disposición constitucional, que equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponda a cada partido político para actividades ordinarias. Cuando sea solo para diputados, es decir, el siguiente año equivaldrá al 35%. Si se dan cuenta, aquí ya hay una distinción en cuanto a qué va a pasar cuando hay una elección al Poder Ejecutivo. El financiamiento va a crecer más, las campañas también van a durar más. ¿Qué pasa cuando, o qué pasó en el 2024? ¿Cuánto duraron las campañas? 90 días. ¿Qué va a pasar con las campañas del siguiente año? Van a ser 60 días. Y aquí, hacia adelante lo vamos a ver, pero vayan pensando que esto es a nivel federal. Los tiempos no siempre coinciden a nivel local. Y entonces este es uno de los retos de las autoridades electorales. ¿Y por qué lo digo? Porque yo voy a tener, por ejemplo, una facultad en el INE, exclusiva del INE, que es el pautar. Y cuando yo tengo tiempos distintos de elecciones, yo debo de conocer muy bien esos tiempos porque yo no puedo pautar un material que no corresponde a la etapa que está haciendo en lo local. Y yo puedo tener ya una campaña a nivel nacional, pero todavía no está el arranque de lo local. O puede ser que los tiempos de lo local sean más largos. Entonces, ahí la autoridad electoral, INE, en sus facultades exclusivas, tiene que construir muy bien y saber esos tiempos. ¿En qué momento yo voy a arrancar con las campañas, precampañas? Esto también tiene una implicación para la autoridad nacional. ¿Por qué? Porque al final de este periodo electoral yo también voy a tener que fiscalizar y también la fiscalización le corresponde exclusivamente al INE. Entonces el INE va a tener que verificar los gastos que hubo tanto a nivel de campaña nacional como de campañas locales. Por eso es importante que tengan este dato. Aquí está el financiamiento de los partidos políticos nacionales y gastos en campaña. Si se dan cuenta, aquí están actividades ordinarias, gastos de campaña, esto de franquicia postal, franquicia telegráfica, que todavía está colocado en la legislación, casi ningún partido político lo ocupa, pero eso se sigue presupuestando. Y actividades específicas. Esto es lo que se tuvo en el 2024. ¿Y qué pasa con este actuar de la autoridad electoral? ¿Para qué me sirve este monto? Este monto me va a servir para yo saber un tema muy importante que es cuánto pueden gastar los partidos políticos. Pero aquí también es el reto hacia la autoridad electoral, porque los partidos políticos van a estar gastando en distintos rubros, es decir, yo voy a tener un gasto para la elección a presidencia, voy a tener un gasto que es para diputados, voy a tener un gasto para senadores, voy a tener un gasto para, y entonces meto lo local. Todo eso la autoridad electoral lo tiene que estar verificando. Y aquí les pongo el primer gran paso o el primer gran dato que debemos de tener en toda elección. ¿Para qué me sirve conocer los datos del padrón y de la lista nominal? ¿Qué era una de las primeras demandas en este eh, periodo de transición a la democracia? ¿Cuál fue uno de los primeros actos que tuvo que hacer el INE? En ese caso, el IFE. ¿Por qué se credencializó? ¿Qué se buscaba? ¿Por qué yo tengo que tener claridad en cuál es mi padrón y mi lista nominal? ¿Alguien que me diga? ¿Para qué me sirve conocer una lista nominal? Para tener certeza de las personas que votan y no inflen las casillas con los muertos y, bueno, una serie de eh, mm, delitos electorales, ¿verdad? Que se hacen Irregularidades, sí. exactamente. Es decir, yo no confiaba
en la lista que me decía la autoridad de quién podía votar. O muchas veces yo no sabía dónde podía votar o si estaba inscrito en esa lista. ¿Por qué? Porque también una de las cosas que pasaba cuando todavía no estábamos en un régimen democrático era que las personas que pertenecían a la oposición nunca sabían dónde votar o no podían votar. Entonces, esto me da una certeza de quién puede votar, cuál es el universo de personas que van a poder votar en esa elección. ¿Cada cuánto se está actualizando el padrón electoral? El No. padrón de manera permanente, ¿no? Igual que la lista nominal. La lista nominal tiene un corte, es Sí, decir, ok. lista nominal para esta elección, aquí estuvo el corte, ¿eh? Sí, está Yo bien. hoy tengo un número específico y tengo un momento específico de cierre. Sé que el padrón va a seguir moviendo, ¿eh? Pero yo Ujú. necesito tener una certeza de cuál es ese listado. Hay un corte, hay un acuerdo del INE que te dice en qué momento tú ya tienes ese número definitivo, pero el padrón en todo momento se está moviendo. De hecho, si hiciéramos un simple ejercicio aquí en este grupo de derecho electoral, les apuesto que tendríamos casos, uno, de familiares que acaban de cumplir 18 años. Entonces, ese es un dato que se incorpora. Dos, les apuesto que en este semestre tendríamos a alguno de ustedes del grupo que se está cambiando o que acaba de cambiar de domicilio. Entonces, todos esos movimientos se están registrando en ese padrón electoral. ¿Y qué pasa con los partidos políticos? ¿Cómo yo puedo tener confianza en ese padrón, en esa lista nominal? Los partidos políticos están verificando qué problemas históricamente se han presentado, que se les daba muchas veces una copia en físico o una copia en electrónico. Y entonces se llegaba a perder esa información y era información con datos muy sensibles. Entonces, o que un partido político, en este caso fue Movimiento Ciudadano, que lo subió a una nube. Y entonces, ahí lo que se decidió es que los partidos políticos sí van a poder verificar, pero va a ser en las instalaciones del INE, en una computadora, no se pueden llevar datos. Pero ¿qué verifican los partidos? ¿Cómo está conformado? Que no haya un gran cambio de población hacia un estado, una entidad o un estado donde va a haber una elección. Es decir, va a haber elección en el Estado de México y mágicamente pasan muchos de Ciudad de México a tener domicilio en la Ciudad de México. Pues ahí los partidos políticos pueden decir, oye, aquí hay un movimiento irregular, chécame qué está pasando. Y entonces la autoridad y los partidos políticos están verificando. Cuando ya se tiene el corte, se tiene también las opiniones de los partidos, se toman en cuenta y ya se tiene una lista nominal definitiva. ¿Qué pasa con el financiamiento? Vean que, recuerden, el listado nominal, el padrón, tiene ahí también una implicación para ese financiamiento. Y aquí tenemos, sí, lo que tú tienes para gastar cada año, pero aquí tienes gastos de campaña, actividades específicas, franquicia postal, telegráfica y el total. Y entonces recuerden ese porcentaje 70-30. Yo voy a tener no el mismo o la misma capacidad para gastar en las campañas. Si se dan cuenta, hay un partido político que es el que más tiene, hay partido político que es el que menos tiene. Entonces, ahí tú tienes, pero no lo puedes gastar todo. Y aquí, primera cuestión, los partidos políticos van a tener una libertad de gasto o ellos van en su estrategia política a decidir cómo van a estar gastando, pero la autoridad electoral les va a poner un tope de gastos de campaña. Y el tope de gastos de campaña no atiende al partido político, sino a la elección. Yo voy a tener un tope de gastos de campaña, aquí les puse un ejemplo de presidencia, diputación federal y senaduría. Si se dan cuenta, son cantidades distintas. Y para que tuvieran ahí un elemento de comparación, les puse los topes de gastos de campaña de algunas gubernaturas y la jefatura de gobierno. Entonces, ustedes van a ver cuál es. Aquí está el de campaña, está hasta abajo, pre-campaña y apoyo ciudadano. Entonces, van a poder comparar
cómo están estos distintos topes de campaña, de gastos de campaña. También va a haber de apoyo ciudadano, va a haber también de pre-campaña. La autoridad electoral va a verificar. Los partidos políticos y las candidaturas te van a tener que reportar, oye, fíjate que voy a hacer este evento, te estoy avisando, oye, fíjate que gasté en esto. Y la autoridad electoral va a estar verificando. El tope de gastos de campaña entra respecto a los cargos. Los partidos políticos tienen ese financiamiento y lo van repartiendo. Nada más que muchas veces hay complejidades en cómo yo le tomo esos gastos al partido político. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un spot donde salen todos los candidatos a diputados? O se dice, vota por todos los candidatos a diputados del partido X. O sale el candidato presidencial junto con los diputados. Entonces ahí se va repartiendo de manera eh, proporcional, o muchas veces se permite que los partidos políticos digan más o menos cuál es el porcentaje, nada más que cuando se tenía esa libertad, como tú dices, oye, dime el porcentaje, 0% es un porcentaje. Y entonces hubo momentos en donde te decían, esta candidatura ponle 0%, pues oye, tampoco es una ficción de decirme solo un porcentaje, sino si hay que ver cómo se está beneficiando de ese gasto la candidatura en específico. ¿Qué pasa, por ejemplo? Cuando yo construyo un spot en radio y televisión, no tiene un costo su difusión. ¿Por qué? Porque es a través de los tiempos de radio y televisión, y es a través de los tiempos oficiales. Pero sí tiene un costo de producción. Y entonces hay que ver quién aparece en esos spots. Solo es el candidato a presidente, solo es el candidato a la jefatura de gobierno. Y entonces ahí también tú tienes, uno, que ver los gastos, y dos, también ver los tiempos, cuánto están apareciendo. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral sí va a ser un pautado dependiendo de la concurrencia de los cargos que se van a elegir. Y entonces tú vas a tener espacios para la campaña local. El partido político decidirá quién y cómo aparece dentro de ese tiempo local, pero también vas a tener unos espacios para esos cargos nacionales. Entonces lo tienes que estar mezclando. Esto, verifíquenlo, ahorita te doy la palabra, Héctor, véanlo en las reglas y vean la complejidad si yo meto, por ejemplo, un gran número de cargos unipersonales, como son las candidaturas al Poder Judicial. No te alcanza el tiempo. Y ahora, si lo junto con una elección de diputados más lo local, más buscar tiempo, aunque sea para difundir la elección al Poder Judicial federal y local, el tiempo de radio y televisión no va a alcanzar. Sí, Héctor. Muy breve, en el caso donde aparecen los dirigentes, las presidentes o los presidentes de los partidos políticos y no candidatos, ahí no se considera gasto para los gastos de tope de campaña. Si yo estoy y aparece el presidente del partido X llamando a votar por el candidato a la presidencia municipal o por los diputados de el partido tal, el costo o esa fiscalización va a ir hacia quien esté llamando hacia qué voto. Porque puede ser que el dirigente nacional aparezca en un spot llamando a que votes por el partido X en la Ciudad de México. Es un partido nacional con una dirigencia nacional y local. Decidieron, en ejercicio de su libertad de los partidos políticos, que aparezca ese dirigente llamando al voto. Hay que ver a quién está beneficiando ese spot. ¿Qué pasa muchas veces con el tiempo ordinario? Es decir, no te estoy llamando a votar, no estoy en una campaña, pero aparecen los dirigentes. Muchos decían si era válido o no que apareciera ese dirigente, porque después terminaban siendo candidatos. ¿Qué dijo la autoridad electoral? Es válido mientras no estén llamando al voto. Si ya después ese dirigente termina siendo candidato, ese ya es otro tiempo, ya son otras reglas. Pero sí, hay que ver quién se está beneficiando de ese spot. ¿Qué pasa muchas veces? El, eh, la frase conocida como come, o lo que coloquialmente se le llaman como frases de come frutas y verduras, en donde yo disperso el gasto beneficiando a distintas candidaturas, diciendo vota por todos los candidatos de el partido X,
a la Cámara de Diputados y entonces ya llamaste a votar por todos y entonces se distribuye. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los eventos de cierre de campaña? También se distribuye. Oye, es que tú me estás diciendo que no se benefició tal candidatura, pero el INE estuvo en el evento y esa candidatura estuvo en el templete, esa candidatura habló, la gente escuchó que esa persona estaba pidiendo el voto, aunque me digas que no se benefició, yo verifico y veo si se benefició o no. No sé si hay otra duda. Muchas gracias por ser. Ah, que alguien se tenía que retirar, si no, no hay problema. Entonces, les coloco estos datos para que tengan este parámetro de comparación del tope de gastos de campaña y les voy a generar una inquietud. Revisen el tope de gastos de campaña y divídanlo entre quienes pueden votar en ese estado. Y entonces van a ver cuánto es el gasto que tienen en una elección los partidos políticos, el límite de ese gasto en las diversas entidades. Y van a encontrar que, por ejemplo, en cuanto al número de ciudadanos y el gasto por persona que se puede hacer en una campaña, por ejemplo, el Estado de México te permite más que hasta a nivel federal. Entonces, por ahí vayan comparando estos datos. ¿Por qué? Porque cada legislación establece este tope. Aquí está a nivel federal, aquí tenemos a nivel federal, es decir, no es lo mismo el tope de gastos que vas a tener en una senaduría que en una diputación y que en una presidencia. ¿A qué atiende muchas veces esto? También al marco geográfico. ¿Por qué? Por simple lógica, porque el tope de gastos de campaña de la presidencia siempre va a ser más grande respecto a todos los otros cargos que van a estar en una elección, simplemente porque es el cargo que se vota en todo el territorio. Los demás tienen una limitación territorial en donde ellos pueden llamar al voto, en donde ellos pueden estar colocando su publicidad, en donde ellos les pueden estar llamando en radio y televisión. Es decir, yo no puedo escuchar un spot de el diputado federal del Estado de México en Veracruz, pero sí puedo escuchar a nivel nacional la candidatura a la presidencia. Entonces, por eso también están los distintos rubros con un monto distinto. Lleven esto a comparar qué pasó en la elección al Poder Judicial. Si recuerdan, la legislación establecía un monto fijo para todos, los trataba por igual. ¿Y qué dijo la autoridad electoral? Es que esto no corresponde a una realidad, no es lo mismo un candidato a la Suprema Corte que puede ser votado y puede ser escuchado a nivel nacional a una candidatura a un juez de distrito. No me puedes comparar ese tipo de candidaturas colocando el mismo tope de gastos de campaña y entonces se puso una diferenciación que no estaba en la legislación del tope de gastos de campaña. Esto fue de las cosas que no se construyeron bien para la elección al Poder Judicial. ¿Por qué es importante estos temas que los conozcan, que los estudien? Porque ya cuando tú ves la construcción de una elección, por ejemplo, al Poder Judicial, que no estaba ese poder dentro de esas normas en llevarlos a una elección, pues yo ya tengo un elemento de comparación. Oye, pues yo ya sé que los cargos tienen distintos montos en el tope de gastos de campaña. Voy a ver cómo lo construiste. Oye, estás tratando igual a todas las candidaturas, tienes ahí un problema de cómo construiste ese marco para esa elección. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay más dudas, seguimos. Acceso a medios. Les digo, aquí puse temas muy específicos, revisen la numeralia del INE y van a encontrar ahí por entidades cuántas radiodifusoras, cuántas televisoras. Pero aquí yo tengo el total de radio, total de televisión y total de emisoras. Este es el total de emisoras a nivel nacional. Es decir, yo tengo estos espacios para difundir las campañas, para que los partidos políticos puedan llamar al voto. Nada más que, les digo, revísenlo. No puse toda la tabla porque era una tabla muy grande, pero piensen esto que se tiene que distribuir también hacia las campañas locales. Es decir,
aunque yo tenga estos 3.000 espacios, pues voy a tener entidades con más cobertura o con más canales de radio y televisión, voy a tener entidades con menos cobertura. Voy a tener también, por ejemplo, zonas conurbadas. ¿Qué pasa con Ciudad de México, Estado de México? A veces las señales de radio y televisión no respetan tan fácil las fronteras. Entonces hay que construir una pauta en esas zonas, en esa zona conurbada. ¿Por qué? Porque muchas veces sí voy a escuchar tal vez el llamado al voto de una candidatura a la cual yo no puedo votar. ¿Por qué? Porque o estoy en tránsito o estoy en una zona en donde no es muy clara esa división territorial en la cobertura de los medios. Entonces, por ahí tengan también este tema que pasaba con el reto o con tratar de asimilar la geografía electoral del Poder Judicial, no correspondía, uno, con los distritos, dos, había menos correspondencia con esta cobertura territorial de radio y televisión. Entonces, era también de las complejidades, uno, que el legislador no quiso escuchar o no entendió que no se podía trasladar en automático a hacer el símil de selección. Dos, cuando yo tengo este número de emisoras y tengo un número específico de spots a repartir, yo no puedo colocar a muchas candidaturas, es decir, es inviable. ¿Y qué pasó? Y ahí lean la Constitución con ojos críticos. Si la Constitución, si la norma me dice que todas las candidaturas al Poder Judicial van a tener acceso a radio y televisión, pero ya cuando veo el número de candidaturas y veo el número posible de spots y me doy cuenta que, que no es viable, lo que coloqué es una norma que jamás se va a cumplir. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque se supone que ser un elemento de equidad. Todos los partidos políticos pueden acceder a radio y televisión. Todos los partidos políticos van a estar siendo escuchados, van a estar siendo vistos en estos espacios. Si yo no puedo ser visto y escuchado, ahí tengo un problema en la equidad de esa elección. ¿Por qué? Porque ahí ya va a depender de otros factores y no estás colocando el mínimo para todas las candidaturas, es decir, no parten de un piso mínimo. Hay una gran distinción en cómo se van a posicionar esas candidaturas frente a los electores. Entonces, tengan esa nota. Yo voy metiendo mucho la elección al Poder Judicial para que tengan un contraste de si era viable o si es correcto que sean unos cargos que se llevan a elección. Digo, desde si el Poder Judicial va a elección, ahí hay distintas posturas, pero en esa construcción de una elección era sencillo decir llevamos todos a urna o la complejidad en cuanto a los elementos mínimos para yo hablar de una elección democrática, para hablar de elementos de equidad, si era viable o no construir esa elección. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la información que yo voy a tener en una elección? En los ejercicios que ustedes hicieron, muchos colocaban el tema de debates. Es decir, yo tengo un mecanismo que me permite llegar a las personas para llamarlas al voto. Ese mecanismo que es como la base que todos los partidos políticos y todas las candidaturas tienen son los spots. Pero también hay otros mecanismos como los debates, que es decir, el contraste de ideas, es decir, ese diálogo entre las distintas opciones. Y este es un buen ejemplo de cuando la autoridad puede ir más allá de lo que dice la ley. Y esto busca generar un mayor nivel de información hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque legalmente, ¿cuántos debates son los que se tienen que realizar a nivel presidencial? ¿Alguien sabe? Priscila dice 3. Quítale uno, Priscila. Legalmente son 2, pero la autoridad electoral ha iniciado o inició a hacer 3 y ya como que se está quedando la costumbre de hacer mínimo 3. Y entonces vas más allá de ese mínimo que te coloca la legislación. ¿Qué te permiten los debates? Un contraste de ideas. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Colocar más información a quién, a la ciudadanía. Es decir, yo entiendo y te reconozco esa capacidad para votar. Tú entiendes
tú tienes raciocinio, tú con tus elementos dirás cuál es la opción que más te conviene a ti y a cuál apoyas. Pero yo te doy spots, yo también te doy debates, yo también te coloco, no se los puse aquí, pero búscanlo, la página de las autoridades electorales en donde colocan información de las candidaturas. Es decir, yo voy colocando frente a la ciudadanía más opciones para qué, para razonar ese voto. Es decir, yo ya te escuché en un spot de radio y televisión, yo ya te vi debatir, yo ya te vi dialogar con otras opciones políticas, entonces esto me permite razonar más mi voto, tener más elementos para, si me gusta la opción A, la opción B o la opción C. Entonces yo ya ahí, ya yo tengo más elementos. Si se dan cuenta, en los debates se colocan ciertos temas y entonces tú escuchas de ciertos temas las posturas. También tienes otros elementos de información, como las plataformas, en donde ahí también sabes qué es lo que está diciendo los partidos políticos o las coaliciones respecto de los temas que les puede generar interés a la ciudadanía, derechos fundamentales, derechos de las mujeres, posicionamientos en cuanto a política energética, hay distintos temas y entonces ahí ustedes tienen elementos para razonar su voto. ¿Qué pasó con este derecho a votar? También hay una ampliación al derecho a votar. Aquí les pongo algo que pasó en la elección del 24, prisión preventiva oficiosa. Un problema que tenemos de violación de derechos fundamentales. ¿Qué pasa cuando tienes tú una norma de prisión preventiva oficiosa? Que tú tienes a mucha gente en prisión preventiva. Digo, aquí la autoridad electoral no hablaba tanto del oficioso, eso es el origen de ese problema, pero tienes a muchas personas en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir que está en prisión preventiva? Que todavía no tiene una sentencia definitiva. Y al no tener una sentencia definitiva, todavía no tienen suspendidos sus derechos político-electorales. Históricamente, ¿qué había pasado? No podían votar. A través de unas sentencias se dijo y se buscó que estas personas pudieran votar. Y entonces, ¿cuándo es la jornada electoral? ¿Cuándo votan las personas? Iniciamos a tener diferencias en cuanto también a los tipos de votación. Yo puedo tener un voto previo, es decir, una votación anticipada. Y aquí, en la elección del 24, el periodo de votación anticipada de personas privadas de la libertad que no tienen una sentencia definitiva se llevó a cabo del 6 al 20 de mayo. Es decir, esas personas votaron antes. Esa información, la autoridad buscó los mecanismos para resguardar esa información, para después contar esos votos, pero tú lo que estás garantizando es la ampliación de ese ejercicio de derechos fundamentales en materia político-electoral. ¿Toda persona puede votar? Sí. ¿Que cumpla con qué? Ciertos requisitos. Oye, ¿se pueden suspender esos derechos? Sí. Oye, pero yo tenía también situaciones en donde no estaba el supuesto de suspensión, pero sí tenía yo el impedimento para poder ejercer mis derechos. Entonces se ha ido ampliando. ¿Qué pasó en la elección al Poder Judicial? No pudieron votar estas personas. ¿Qué pasa con esos principios que ustedes ya estudiaron en derechos fundamentales? Tú tienes un principio de no regresión. Entonces, si tú ya le otorgaste ese derecho, si tú ya buscaste los mecanismos, no me puedes decir que ahora ellos no van a poder votar. Y entonces ahí tuviste también otro problema en la elección al Poder Judicial. Y, en principio, estoy haciendo, pues tal vez una deducción de esas personas de su pensamiento, pero yo creo que los más interesados muchas veces en votar quién tiene que ser el juez es quienes están siendo afectados por esas decisiones. Y los principales afectados no pudieron votar. Entonces ahí vayan también tomando nota de esto. Conteos rápidos. Aquí voy a hacer rápido un repaso de lo que vimos un poco la sesión pasada. Aquí en esta numeralia hablan del consejo asesor, es decir, 11 expertos que van a construir esos conteos rápidos, ese comité asesor de los conteos rápidos. Es decir, ¿cuántas personas son necesarias? 11 personas. Y aquí les digo, la numeralia da fechas. Esta fecha de a más tardar la van a encontrar desde ese calendario que es de los primeros
acuerdos que emite el Consejo General del INE. Y entonces tú ya tienes una fecha de cuándo va a estar ese Consejo Asesor conformado. Va a haber un acuerdo del Consejo General en donde te dice quiénes son los integrantes y se van a estar reuniendo. De aquí hasta el día de la jornada electoral se van a estar reuniendo primero para analizar el tamaño de la elección, para analizar cómo van a construir su muestra, cuánta información van a necesitar. Ellos van analizando desde que se conforman hasta el día de la elección que entregan su resultado. Y aquí, de hecho, van a escuchar este eh, término de COTECORA, que es el Consejo Técnico Asesor de los Conteos Rápidos. Entonces, por ahí lo van a tener. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el PREP? También vas a tener un consejo técnico o un consejo asesor de el PREP. Entonces, estos mecanismos de resultados, el INE también tiene expertos que están revisando su funcionamiento. ¿Qué pasó muchas veces o qué problemas hubo con algunos OPLES que tuvieron problemas para su PREP? Y entonces, a través del Reglamento General de Elecciones de el INE, lo que hicieron fue colocar ciertos plazos o ciertas obligaciones hacia los OPLES para uniformar esa actuación en cuanto a los resultados preliminares. Es decir, se buscó garantizar que la ciudadanía sí contara con esa información, que se está buscando generar certeza en esos resultados. Aquí les pongo la definición que conocen, el porcentaje de votos, los intervalos de confianza, al menos del 95%. Creo que no les mandé la información la vez pasada. Les voy a mandar esta presentación y aparte creo que no les mandé las ligas de la vez pasada. De todas maneras se los mando para que ahí verifiquen esta información. ¿Desde cuándo la autoridad electoral hace conteos rápidos? Primer ejercicio, 1994. Aquí, 2016 fue el primer conteo local. ¿Por qué creen que en 2016 fue el primer conteo local rápido, en una elección local? ¿Qué pasó después del 2014? Fue cuando las atribuciones del INE aumentaron, con 50 atribuciones que tenían las OPLES, pasaron a ser parte del INE. Sí, yo ya tengo un sistema nacional y entonces la autoridad electoral, como tú también, INE, eres el encargado de nombrar a los OPLES y tú también tienes ciertas actividades en esos procesos electorales locales, cosa que no pasaba con el Instituto Federal Electoral, ese sistema nacional sí vino a cambiar eso, y entonces tú inicias a tener esta dinámica que buscas que en los procesos locales también tengas esos elementos de certeza. ¿Qué pasó en la elección del 24? Este conteo rápido primero dio los resultados a nivel nacional, pero también estuvieron trabajando las distintas entidades y los distintos cargos. Y entonces, si ustedes agarran y se van abriendo cada informe que entregaron con los resultados, van a ver que las horas son distintas. Y entonces fueron entregando conforme iban llegando los resultados. Y ellos tenían la certeza. Acuérdense que tienen ahí un rango del 95% de certeza. Ahí cuando ellos ya llegan a tener esa información y ellos dicen ya no va a variar esta información, ellos entregan la información, el INE difunde esos resultados a nivel nacional, es decir, de las elecciones que le corresponde organizar y dar el resultado, el INE sale. ¿Qué pasa o quién da el resultado de lo local? Las presidencias de los OPLES, con esos datos que les entregan este comité, salen también a decir, conforme a los datos que nos entrega el comité, con tantas muestra, con un intervalo del partido A, el partido B, el partido C, y entonces dan los resultados. Y esa información se coloca y es pública para quien quiera replicar esos ejercicios. Es decir, yo te digo cuál fue mi muestra, yo te digo cuáles eran los resultados, cuáles eran los intervalos, yo te digo cuál es el método estadístico que utilizaron, porque también hay distintos métodos, y entonces ahí tú puedes replicar esos ejercicios que se hicieron. ¿Qué características también se están dando en esta concurrencia de elecciones? El principio de paridad.
Y el principio de paridad es sencillo muchas veces aplicarlo en elecciones de un colegiado o de una autoridad que tiene más de un cargo. Pero ¿qué pasa con los cargos unipersonales? Es decir, cómo yo genero criterios cuando la candidatura a la jefatura de gobierno pues, es una. Es decir, esos ejecutivos locales no tengo cómo decir, pues es que son varias opciones, no, va a haber un ganador nada más. Y entonces, ¿qué es lo que se construyó o cuál fue la decisión desde las autoridades electorales? Tú tienes que colocar candidaturas en la mitad de esos cargos. Al menos la mitad de esos cargos vas a tener que colocar una candidata mujer. Son cargos unipersonales, tomaron ahora sí que el total de gubernaturas, jefatura de gobierno, en esa bolsa lo que pones tú es un mínimo que deben de cumplir, donde ya cada partido político decidirá en dónde coloca a sus candidatas, pero te coloco un mínimo en donde tú tienes que colocar sí candidaturas o candidatas. Y esto te permite garantizar ese principio de equidad o de paridad en las gubernaturas. ¿Dudas hasta aquí? Organización electoral, lo que les decía, los tiempos no van a ser los mismos. Y aquí el INE colocó con ciertos colores el inicio de los procesos electorales. A nivel federal, recuerden, en septiembre. En septiembre tenemos algunas entidades, otras en octubre, otras en noviembre, diciembre y algunos en enero. Si se dan cuenta, este es un calendario que no es uniforme. Si me preguntan a mí qué cosas se podrían mejorar en la legislación electoral, este es uno de los temas, ¿eh? Yo no puedo tener tanta disparidad en los calendarios. Y entonces vean cómo yo tengo los procesos de precampañas y campañas locales. Vean los plazos, vean cómo esta es una dificultad para la organización de una elección. ¿Por qué? Porque pues, de repente ya tengo yo pre-campaña en Ciudad de México, pero en Durango no tengo nada. Entonces, por ahí tengo que estar viendo que sí tengo ya, por ejemplo, yo una pre-campaña a nivel nacional, pero en lo local no tengo nada. O si tengo y tengo, pero nada más de ayuntamientos, o tengo de diputaciones, o tengo de gubernatura. Entonces ahí los tiempos es algo que es una complicación. Nada más que aquí también, en lo local, hagan el símil de lo primero que vimos. El tiempo de campañas para los ayuntamientos no va a ser el mismo que el tiempo de campaña para una gubernatura. Entonces también ahí tú y yo tengo distintos tiempos. Esto también los partidos políticos en la distribución de los espacios en radio y televisión, en la distribución de cómo voy a estar gastando. También esto implica un trabajo al final hacia la autoridad electoral de fiscalizar con estos distintos tiempos. ¿Por qué? Porque yo también voy a tener que fiscalizar precampañas locales, yo también voy a tener que verificar que se hayan cumplido para quién puede o no ser candidato. ¿Por qué? Porque si incumplo en materia de fiscalización en ese periodo, muchas veces se pueden cancelar esas posibles candidaturas. Ya pasó, son o fueron temas muy mediáticos cuando se cancelaron ciertas candidaturas. ¿Por qué? Porque no presentaron los informes que correspondían a esa etapa o presentaron informes diciendo que no habían gastado nada y la autoridad electoral encontró que sí habían realizado gastos. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral no solo se queda con lo que le dicen los partidos, está verificando en todo momento, también está haciendo monitoreo, por ejemplo, en redes sociales de ciertos eventos o donde están apareciendo los candidatos y entonces ahí se va viendo qué actividades tienen y si están o no reportando esos gastos. ¿Dudas hasta aquí? Si se dan cuenta, lo que intenté fue agarrar en este momento todas las niveles que pueden acudir a una elección. Les coloqué el tema en donde van a concurrir, pero que los tiempos no van a ser siempre los mismos. Y entonces ya después vamos a pasar así a analizar qué pasa, por ejemplo, qué complejidad hay en
los resultados en Cámara de Diputados? ¿O qué pasa con cómo se da la, eh, por ejemplo, cómo está construida la elección para senadores? ¿Qué pasa con ese espacio plurinominal? ¿Es correcto o incorrecto que sea un listado nacional? ¿Esto viene a distorsionar el peso de los estados o no? Vamos a entrar en específico en esos temas para ver esas distintas elecciones, los resultados, la configuración de cómo está construido, pero ahorita primero partimos de analizar estos procesos electorales y ya después nos vamos en específico a ciertas complejidades que tiene cada uno de estos cargos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Si no hay dudas, me queda más que agradecer. Sí, Priscila. Profesor, mire, mi duda no es específicamente de lo que estamos viendo, pero ayer estaba haciendo la tarea del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y Ujú, repetían constantemente la cuestión de que todo, o sea, uno de los derechos político-electorales de los mexicanos es que todo mundo puede votar y ser votado. ujú, Ujú. En la presente iniciativa que están presentando varios diputados, bueno, varios senadores de Morena, con respecto a los nuevos cambios para el Poder Judicial Federal, este principio, bueno, este derecho se va, porque entonces ya no son todos, ¿no? Ya es quienes ellos decidan. Y para mí todo está mal en la elección judicial, o sea, no hay algo que diga, ah, vale la pena rescatarlo, la verdad es que no, y se ha visto todo el daño que ha causado, ¿no? De no ser tan trágico sería hasta chistoso, pero bueno. Entonces, bueno, sí, nos queda este, reírnos. en este caso, o sea, en que se va a elegir por medio de un poder que no tendría nada que, por qué estar metiéndose en las cuestiones del Poder Judicial Federal, en donde van a hacer exámenes que si van a ser igual de convenientes como fueron los del INE ahorita, por ejemplo, eh, esto no va o sea, contra la misma Constitución y los tratados internacionales. A ver, estás tocando un tema esencial que yo siempre les he dicho a mis alumnos. ¿Qué distinción hay entre los requisitos para ser titular de un poder ejecutivo o diputado o senador? ¿Qué características yo encuentro? ¿Y a qué atienden esos requisitos que estoy colocando? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Son cargos de representación. Y entonces Popular. en los cargos de representación, yo no puedo poner requisitos que limiten el acceso a ciertas personas. Es decir, lo que tengo que hacer es ampliar para que cualquiera que quiera ser votado pueda ser representante. Obviamente hay requisitos, hay vías como los partidos políticos o candidaturas independientes. Sí hay requisitos, pero yo de entrada no te coloco una limitación como es que seas un abogado o una abogada. Cuando yo limito a una profesión, ya para iniciar, a tener una profesión, y dentro de esas profesiones solo una profesión, ya no estoy hablando de cargos de representación, ¿eh? Es que ese es uno de los problemas de la elección del Poder Judicial. Yo no puedo decir que te voy y para iniciar, también otro de los problemas de representación es, yo no quiero que un juez me represente. Es decir, yo no busco y me asustaría de pensar que el juez penal tiene que pensar como yo y que solo voy a buscar que él piense igual que yo en su materia. Y los requisitos, y digo, tocas otro tema, en cuanto a cómo evaluaron los comités, ni siquiera tienes una uniformidad en criterios de cómo decidieron quiénes podían ser candidatos. Cuando yo estuve analizando este tema, dije, es que la Constitución me dice que sacaron 8 y 9 en la materia que quieren ser juzgadores. Yo dije, pues voy a ver qué materias les evaluaron. Dije, para iniciar, si es materia penal, sí o sí, yo le evaluaría derechos fundamentales, ¿eh? O sea, si a mí alguien me dice, es que la persona es especialista en derecho penal, yo diré, a ver, ¿cuánto sacó en sus materias de penal? Pero también cuánto sacó en derechos fundamentales, ¿no? O sea, desde esa concepción. Y entonces cuando voy a analizar los requisitos que vieron los comités y cómo el INE dijo, oye, es que aquí no estoy encontrando que ni siquiera ese requisito lo hayan pues, eh,
presentado de manera afirmativa. No encuentro cómo tú dices que puede ser candidato a lo penal y no encuentro cómo lo evaluaste. Yo dije, pues mínimo, no sé, si llevaron 2 de penal, pues las 2 materias con la calificación. No, el listado era, tomaste 2 materias de penal, con que una tenga 9, ya con eso. Entonces tú dices, oye, ni siquiera hay un criterio de evaluación uniforme, ni siquiera se tomaron el tiempo de ver cuáles eran las materias en específico. ¿Por qué quieres ser juez penal? Pues también, por ejemplo, si lleva este control de convencionalidad, pues es algo esencial que tienes que tener tú en esas materias. No, con que tuvieras una materia de penal con 9. ¿O qué pasaba, por ejemplo, con personas que habían dedicado su vida a temas de telecomunicaciones, pero cuando ellos estudiaron esa materia no existía? Entonces, ¿cómo los evalúas cuando ellos sí tienen una profesionalización, sí ya muchas veces en el ejercicio? Oye, pero cuando estudiaste todavía no estaba esa materia. O sea, ni siquiera hay una construcción racional en cuanto a los requisitos para acceder a ese cargo. Y lo que tú dices es muy cierto. Partamos del hecho de ver si son o no cargos de representación. Y cuando yo te coloco ya requisitos muy específicos, es decir, que no cualquier ciudadano puede cumplir, ya no estoy hablando de cargos de representación. Y a ustedes véanlo, ¿qué pido yo o qué diferencia tengo para diputados, senadores? Tal vez alguna diferencia de edad, pero no te estoy pidiendo, por ejemplo, un grado académico. Y aquí, sí o sí, tienes que tener una licenciatura. Entonces ya acotaste. Y sí o sí, esa licenciatura tiene que ser en derecho. Entonces ya mi universo es muy pequeño. Y dos, los comités de evaluación no fueron nada transparentes. De hecho, los reto a que intenten replicar quienes llegaron a la boleta y busquen la información. Y esa información no está pública, ¿eh? Ya lo que habían subido algunos comités ya no existe. O sea, supongo que la información la tienen resguardada en un lugar, espero, pero yo ya no puedo acceder, yo ya no puedo reconstruir y verificar. Y digo, pasó, por ejemplo, con este comité de evaluación para el INE. No conocimos, por ejemplo, de manera pública los currículums. No conocimos en tiempo real las entrevistas, o sea, varias cosas, o no conocimos cuáles fueron los criterios para decirme que tal persona sí tenía la idoneidad y otra no. Y entonces tú dices, oye, esta trayectoria había estado ya en el tribunal electoral y no pasó a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque dijeron que no era idónea. Yo no entiendo si había acreditado el examen y tenía una experiencia en un cargo donde tú habías visto la materia electoral sí o sí a un nivel muy alto y tú dices, no, es que no es idóneo. Oye, ¿cuál fue tu criterio de valoración o de distinción para decirme que esta persona no y que alguien que nunca ha estado en una autoridad electoral, ya sea jurisdiccional o un OPLE o en el INE, sí es idóneo? Entonces, eh, ahí hay que tener mucho cuidado con ese papel que están jugando los comités de evaluación. Yo no sé si te aclaré, si quieres y si gustan, hacemos una sesión para analizar esa elección al Poder Judicial. Yo la voy a estar metiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es un buen parámetro de análisis en cuanto a que nos dijeron que lo correcto era llevarlo a una elección y no cualquier tema se lleva a una elección. Y no por llevarlo a una elección Es dices más que eso es democrático. democrático. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese nexo que pues, en el discurso se Sí, escucha bien. Sí. Yo digo, voy a cerrar con esto. A mis alumnos, alumnas, les decía, vamos a ser el grupo más democrático. Ustedes van a votar su calificación, pero yo soy el comité de evaluación que les va a decir que pueden votar. Y yo les coloco que ustedes pueden votar 5, 6 y 7. Tienen opciones, ¿eh? Y van a votar. Entonces, oye, eso no es democrático. Me está restringiendo a qué puedo yo elegir. ¿Dónde está el candado de qué puedo yo elegir en los comités de evaluación? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el comité del Poder Judicial? Ellos iban a hacer un examen. El comité dijo, oye, mientras esté la suspensión, yo no voy a avanzar. Voy a ser respetuoso de las decisiones de algunos tribunales. Y que dijeron, tú no avanzas, ya no vas a continuar tú y hacemos un sorteo de quienes se habían inscrito a través de ese poder. Otra cosa, ¿cuál es el vínculo entre que te proponga el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial? ¿Qué nexo hay entre esa propuesta para que te etiqueten o te pongan en casillas de
candidato del Poder Ejecutivo, candidato del Poder Judicial, candidato del Poder Legislativo. Yo no veía la necesidad para que se colocara eso. ¿Por qué? Porque mediáticamente habías tenido un ataque al Poder Judicial. Entonces, quienes aparecían como candidatos de ese poder, parece que ya tenían una carga negativa. Y en esa discusión pública la tenían en ese momento. Entonces, también eso generaba un problema. ¿Qué pasó también? Otro de los problemas de esa elección. Había cargos que no era necesario votarse. ¿Por qué? Porque como estaba construido, solo había una candidatura que podía ganar. Entonces ya había ganadores previos. Hubo entidades donde solo se presentaba una propuesta por todos los poderes y aún así fueron a elección. Es decir, no me acuerdo el número de cargos, pero de los 40 cargos, los 40 solo había una candidatura y llevaron esa elección. Eso es una mera ficción. Entonces, tiene mucho que analizarse. Hay una propuesta para modificar y que no sea concurrente con esta elección, porque si es concurrente sí vamos a tener muchos problemas en el actuar de la autoridad electoral. ¿Dudas hasta aquí? No, Aquí supongo que es Víctor Escobar o Victoria, no sé, Vic Escobar. Eh, la gente que ni siquiera tuvo el promedio y los... Sí, no se tuvo certeza en las calificaciones. El INE había dicho que había candidaturas que no habían cumplido con esos requisitos y el tribunal dijo, ¿qué crees? A ti no te toca revisar eso, eh. Ya es algo que determinaron los comités y tú ya no puedes revisar. Entonces tú dices, oye, entonces esta es una elección en donde la autoridad electoral no puede verificar el cumplimiento de requisitos. Ahí es otro problema que tuvieron aquí Juan Pablo. No hubo debate. Juan Pablo, ¿cómo voy a generar un debate, por ejemplo, para el cargo a la Corte cuando tengo 60 candidaturas? Simplemente temporalmente, imagina organizar un debate con 60 personas. Habla 5 segundos. O sea, no está diseñado para cumplir con parámetros que yo pueda decir que esa elección es democrática. ¿Qué información tuvimos acceso para tener esa valoración de los votos? Hubo ahí algunas plataformas que construyó la autoridad electoral, pero no tenías radio y televisión. Entonces, ¿de qué dependías que tú pudieras escuchar al candidato y que te correspondía votar? Porque muchas veces en redes te aparecían ciertas candidaturas, pero ya cuando veías, pues, oye, estoy leyendo a un candidato que ni siquiera puedo votar. Y no era sencillo que la ciudadanía supiera, oye, estoy viendo a Vic Escobar que se está candidateando para juez penal. Oye, ¿corresponde a lo que me va a tocar votar? Ni siquiera sabía yo, entonces tenía que buscar, él está en cuál distrito, voy a ver si me corresponde. Hay materia que es a nivel nacional que solo se votó en ciertos distritos en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué creen? Hay lugares en donde el voto valió más, es decir, pudieron elegir a esos jueces. Y al ser una materia de decisión nacional, ¿por qué la gente de Tamaulipas, de Veracruz, de Durango no pudieron votar a esos jueces? por ejemplo, Cuando toman, telecomunicaciones, ¿no? ujú, sí, y solo fueron unos distritos en Ciudad de México. ¿Cuál fue Ujú. la decisión para que esos distritos fueran? O sea, ¿por qué ese electorado de esos distritos valió más frente al 90 y tantos % de los otros electores a nivel nacional? O sea, tiene muchos problemas esa elección. Y digo, hablo de elección porque es el método que se está estableciendo para que lleguen a esos cargos. No dije elección democrática, ¿eh? No hagamos el sinónimo de toda elección es democrática. O sea, puedes tener una elección, sí, nada más que no es democrática, ¿eh? Y entonces hay distintos factores ahí. Es difícil elegir por quién votar, boletas electorales. Sí, hasta, digo, quieren otro elemento de regresión en cuanto al ejercicio de derechos. Las personas invidentes o con dificultad de visión, en autonomía votan, ¿eh? En las otras elecciones. Tienes plantillas braille, o sea, tienes elementos que te permiten que nadie, o sea, que tú puedas ejercer el voto de forma autónoma. Imagínense, con 60 y tantas candidaturas, una persona que ni siquiera se construyeron las plantillas. Era inviable. Y eso solo es para el cargo a Suprema Corte. Pongan todos los cargos. Era inviable. Y ahora,
imagínense cuál fue el mecanismo de información que pudieron tener esas personas. Ni siquiera tenían la información, ¿eh? Sea, no hubo campañas atendiendo a ciertas discapacidades. ¿Por qué? Porque también, adivinen qué, no hay financiamiento público. Todo es el financiamiento y no es privado, ¿eh? Construyeron, no me acuerdo de memoria, algo de como financiamiento personal o gastos personales. Es decir, si Priscila ha trabajado muchos años y tiene, sí, los recursos suficientes y María del Carmen está apenas iniciando a trabajar, pues tal vez lo que Priscila quiere gastar en la elección es muy distinto a lo que quiere gastar Priscila, que diga María del Carmen. Entonces no tengo elementos de equidad, no tengo ese piso mínimo. Se dijo, ¿qué creen, eh? Aquí no hay financiamiento público. Es decir, no pongo un piso mínimo de recursos para que tú aparezcas y no tienes radio y televisión, no tienes Y aparte, elementos. Ujú. y aparte también hay como una parte discriminatoria, ¿no? Por ejemplo, yo veía cargos de mujeres y de hombres. Y la gente trans en dónde quedaba, ¿no? O sea, hay abogados, muy buenos abogados, que son trans y entonces ellos dónde se ajustan. Sí, O sea, porque digo, yo como mujer, en una parte sí voy a alegar, voy a decir, oye, de género no es mujer, es trans, ¿no? Y creo que no corresponde que alguien venga a ocupar un lugar que a mí me ha costado a través de los años ocupar, ¿no? Romper el techo de cristal, pero también tienen derechos, o sea, sí, o sea, igual y son tonterías que a la mera hora no son tonterías para muchas personas, ¿no? no, ¿cómo yo represento a esas minorías? ¿Cómo yo garantizo la participación de esas minorías? Pero muchas veces con un solo cargo, entonces es muy difícil. Les digo, había lugares en donde se presentaron candidatos hombres, pero el espacio ya estaba destinado a que fueran mujeres. Entonces, pero ¿cómo le digo al elector? No importa que hayas ganado, o sea, que haya ganado tu candidato numéricamente, pero adivina que este espacio ya estaba destinado para esta opción. O sea, hay un problema ahí fuerte y digo, yo creo que el principal problema no son cargos de representación. Entonces no podemos generar esas cuotas o esos espacios destinados a ciertos grupos. ¿Por qué? Pues por cómo está construido. O sea, no es un congreso en donde yo tengo 500 espacios. Ahí digo, pensando, la corte es lo más grande. O sea, tal vez ahí pudieras tú generar ciertos espacios de cuotas, pero aún así es muy complicado. ¿Por qué? Porque no son órganos de representación. Pero aparte tampoco tienes a alguien que te respalde. Por ejemplo, hubo un tribunal administrativo que bueno, en la delegación, bueno, en la delegación en donde estaban estas personas, ganó un secretario, o sea, de carrera judicial, ¿no? Ganó un secretario y quedó en tercer lugar un magistrado que ya llevaba tiempo también que es de carrera, ¿no? Los dos son de carrera, pero ganó el secretario. Sin embargo, le dieron la constancia de reconocimiento al magistrado nada más porque ya llevaba tiempo y era magistrado, ¿no? Lo cual también, pues no había nadie que respaldara, por ejemplo, la candidatura del secretario, lo que hace un partido, ¿no? Un partido impugna y hace todo tiene todo un aparato para defender sus candidatos. En este caso, pues el secretario se tuvo que quedar cruzado de brazos A ver, porque sin justificación, pues. te digo, lo vamos a ir analizando, pero por ejemplo, ustedes han ido a votar y ven representación de los partidos políticos, es decir, están cuidando sus intereses de sus candidatos. En este caso, imagínense, ¿quién puede colocar representantes en las casillas? Ni siquiera estuvo la opción, ¿eh? No era viable, pero ni siquiera en el cómputo. Revisen, voy a buscar los videos de los cómputos, pero vean los videos de los cómputos. Un montón de gente contando votos, no había una representación que dijera, oye, estás contando bien. O sea, tuvimos una regresión en los elementos de certeza, porque si en cada pantallita aquí tuviéramos 3 personas contando y sin audio, pero nada más estamos viendo y te decimos, mira, ganó el tal candidato. ¿Quién tiene la certeza de que yo estaba leyendo voto uno para tal, voto uno para tal? O sea, no hay una certeza. Entonces ahí tenemos fuertes problemas. Lo voy a ir metiendo en los temas, sí, la elección al Poder Judicial, para que ustedes también puedan contrastar. ¿Por qué? Porque hoy en día
son los cargos que se llevan a elección, tanto ejecutivos, tanto legislativos y ahora también los judiciales, nacional o federal y también lo local. No sé si hay alguna otra duda o comentario. La situación también de los acordeones, prácticamente había indicación de que a pesar de que los vieras con hoja de máquina completamente impresos así a lo grande y los tuvieran en la mesa, ahí en las urnas, había indicación de no decirles nada, prácticamente porque, pues, o sea, híjole, es complicado porque no hay legislación para ello y entonces, o sea, es un delito electoral, pero al final, como no hay tipificación, pues no hay manera de hacer nada. Pues, a ver, lo que muchos decían, es imposible votar si no llevas una lista por el número de candidaturas. Pero una cosa es que tú hagas tu lista y otra que alguien más te entregue tu lista de por quién votar. Y a ver, les voy a mandar, recuérdenme ahí en el grupo, pónganme documento del doctor Aparicio, en donde él hizo un análisis de quiénes estaban en los acordeones y cómo se votó y quiénes ganaron. Y van a ver la coincidencia en cuanto a los acordeones y los ganadores. ¿Y qué dijo el tribunal? Ah, es que los acordeones que me trajeron aquí están hasta doblados, nadie los utilizó, por lo tanto no los puedo yo tomar como algo para valorar a esta elección. Es que están nuevecitos los acordeones. Tú dices, oye, un tribunal que debe ser garante de los derechos político-electorales no me puede dar ese argumento. Oye, tienes un elemento estadístico que te construyeron académicos, pero que tiene sí un fundamento de decir, mira, las coincidencias, oye, te dijeron que votaras por Priscila, por Luis y por Víctor. Y adivina qué, ganaron Priscila, Luis y Víctor. Están coincidiendo con los acordeones y tienes ahí elementos estadísticos de cómo se votó. Ah, no, es que yo no puedo valorar eso. Ahí tenemos, de hecho, es un muy mal precedente de la trampa siendo validada por parte de las autoridades electorales. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Imagínense una elección coincidente cuando tienes diputados, cuando tienes ejecutivos locales y vas a tener a cargos al poder judicial. Que la gente llegue con acordeones. Digo, los, eh, los ciudadanos que van a estar trabajando ese día en la casilla no van a tener ni siquiera la capacidad de decir, oye, no estés sacando tu acordeón. ¿Y qué te va a garantizar? Es que es el acordeón del Poder Judicial. Pues, tal vez no es del Poder Judicial, ¿eh? Ya tenemos ahí sí un problema, sí, no, o sea, si se sigue teniendo, aparte de la concurrencia de ya las elecciones de ejecutivos y legislativos, si metemos la del Poder Judicial. Digo, no es un panorama alentador que se lleve esa elección con, con esos tres poderes siendo llevados a las urnas. No sé Y si hay esto otra. permite que, Sí, y esto permite que todo que la ley termine siendo violada, ¿no? Porque a fin de cuentas, si las autoridades deciden violar la ley, y la avalan todavía como o sea, yo, por ejemplo, como un partido, o sea, yo como Priscila, ya ni siquiera como un partido, yo como Priscila, entonces me doy cuenta que si hago acordeones y si hago trampa, entonces voy a llegar a donde quiero y que no va a haber nadie que me sancione porque ya te sienta un precedente. O digo, sea, ay, no, a mí, ¿por qué me vas a infraccionar? Porque repartí acordeones. esto yo Por lo qué? veo hacia los estudiantes de derecho. Muchos de ustedes pueden tener la aspiración a ser juez. ¿Y cuál fue la lección de esa elección? Hoy no importa tus capacidades, ¿eh? Busca el poder. Yo entiendo que fue un poder político que te colocó en los acordeones. Ahí está la llave de entrada, ¿eh? Ni las campañas, no busca quien te puede poner el acordeón. ¿Quieres ganar? Tienes que llegar al acordeón. Eso fue lo que nos dijo ese resultado. Eso es preocupante, no solo en cómo se desarrolla la elección, sino al ejercicio de su profesión. O sea, estamos llevando a, ¿quieres ser juez? Tienes que hacer trampa sí o sí. Entonces sí es preocupante. ¿Alguna otra duda, comentario? Pues no me queda más que agradecer. Muchas gracias. Tengan buen fin de semana. Gracias, profe, hasta luego. Bonito Hasta fin, luego. hasta luego.